Y debemos entender que el deseo de Dios es llevarnos a ese punto. Y en Deuteronomio 1:30 vemos algunas cosas que el Señor hacía. Por ejemplo, en Deuteronomio 30 dice, el Señor nuestro Dios va delante de vosotros, Él peleará por vosotros. Si yo me pongo de acuerdo con Dios, la Biblia dice que Él va a pelear en mi lugar. La semana antepasada hablábamos de que por medio de la alabanza es un arma de guerra. Yo me pongo de acuerdo con Dios. Dios, en medio del problema, yo voy a estar alabándote con todo mi corazón. En medio de la necesidad, yo me voy a regocijar en ti. Yo me voy a alegrar en ti. Y sé que mientras yo alabo y glorifico tu nombre, tú vas a pelear mis batallas. Me estoy poniendo de acuerdo con Dios. Dios va a hacer su parte y yo voy a hacer la mía. ¿Alguien dice amén? También dice el versículo 31. Que Moisés les dijo, y en el desierto has visto que el Señor tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo. Mire cómo nos trae el Señor como un padre a su hijo. Yo tengo que ponerme de acuerdo con Dios y ver que Él es mi padre, que desea dirigir mi vida, que desea formarme, que desea cuidarme, que desea llevarme a una mejor vida, pero tengo que tomarme de su mano. Tengo que ponerme de acuerdo con Dios y dejar que Él me dirija. También si seguimos leyendo, en el versículo 33, Deuteronomio 1:33, dice la escritura que Dios iba delante de ellos por el camino para reconocer el lugar donde habían de acampar. Mira cómo Dios era un previsor. Dios se adelantaba. Dios dijo, voy a sacar a Israel de Egipto y voy a ir delante de ellos, preparando el camino en donde van a acampar. En otras palabras, imagínense que Él iba delante de usted, limpiando de Israel, limpiando aquel terreno para que el pueblo de Israel no batallara al momento de pasar. Dios es un previsor. Dios ve más adelante que nosotros. Dios se anticipa a nosotros. Por eso la escritura dice que Dios ha preparado cosas que ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, ni han subido al corazón de hombre para los que le aman. Él las ha preparado, pero ¿sabes dónde están? Adelante, en el camino. Por eso no podemos quedarnos en el desierto. Hay que ponernos de acuerdo con Dios y decirle, Señor, yo quiero llegar a ese punto en donde están las promesas que tú tienes para mi vida. ¿Alguien dice amén? Por eso debo trabajar en equipo con Dios. Por eso debo trabajar en equipo con el Señor y ponerme de acuerdo con Él. Ahora, es importante entender que también debemos trabajar en equipo con el hombre o la mujer que Dios ha llamado a servirle. Hay que ponernos de acuerdo con la persona o mujer a quien Dios ha llamado a servirle. Vemos en la escritura que Dios llamó a Moisés. Dios llamó a un hombre llamado Moisés para cumplir su propósito. Dios quería liberar a su pueblo. Mira, cuando Dios llamó a Moisés, Dios le dijo a Moisés, Moisés, he escuchado el clamor de mi pueblo. Moisés, he escuchado la necesidad de mi pueblo. Por lo tanto, quiero que vayas ante Faraón y le digas que deje ir libre a mi pueblo porque lo voy a llevar a un lugar mejor. Vemos cómo Dios llamó a este hombre llamado Moisés. Dios le dijo a Moisés, Moisés, yo le quiero dar a este pueblo la tierra que juré a sus padres que les habría de dar. Mira cómo Dios no es indiferente ante la necesidad. Mira cómo Dios no es indiferente ante los problemas de la humanidad. Dios está interesado en bendecir a la humanidad. Dios está interesado en bendecir a las personas. Así dice la Biblia. Dios le dijo a Moisés, Moisés, he escuchado el clamor de mis hijos. Yo los escucho llorar. Yo escucho su clamor. Por lo tanto, te voy a comisionar a ti para que vayas y liberes a mi pueblo de la esclavitud. Y ahí vemos a este hombre llamado Moisés, quien escuchó el llamado del Señor. Escuchó el llamado del Señor para llevar a este pueblo hacia la libertad que Dios les quería dar. Ahora bien, fíjate, este pueblo de Israel en el antiguo tiempo es una tipología, si me lo permites, es una tipología de la iglesia del Señor. Este pueblo de Israel en el antiguo tiempo podemos mostrarlo como una tipología de la iglesia. Dios llamó a un hombre para liberar a las personas de la esclavitud en que estaban. La iglesia tiene el propósito de proclamar el evangelio, proclamar las buenas nuevas y ayudar a las personas que están en alguna especie de esclavitud, como mencionábamos, amargura, ira, frustraciones, rencor, deudas, una serie de problemas emocionales, espirituales, familiares. Proclamar las buenas nuevas para que salgan de esa esclavitud. Pero la iglesia no solamente debe estar sacando gente de la esclavitud, sino que nuestra función
como pastores, como personas que servimos a Dios, es ayudarle a usted a encontrar su herencia en Cristo, a alcanzar sus promesas en Dios, para que no solamente sea libre del pecado, sino que también pueda vivir en la bendición que Dios tiene destinada para usted. ¿Está aquí conmigo? Entonces, esta tipología de la iglesia, y miren que en el pueblo de Israel había palabra del Señor. Moisés subía al monte y cuando regresaba del monte decía, así dice el Señor. Y trajo los mandamientos y trajo las instrucciones. Había palabra del Señor. El pueblo de Israel estaba caracterizado porque había señales, había milagros. Por ejemplo, en cierta ocasión tuvieron hambre y cayó maná del cielo. En otra ocasión tuvieron sed, le golpeó a la roca a Moisés y salió agua. Había milagros, había señales, había prodigios. Estaba la presencia de Dios, pero le digo algo, este pueblo no pudo entrar a poseer su herencia. ¿Por qué? Porque no aprendieron a trabajar en equipo con el hombre que Dios había levantado. Porque no aprendieron a trabajar en equipo con la persona a quien Dios había llamado para liberar a este pueblo de la esclavitud. Moisés fue llamado por Dios para dirigir el éxodo. Y miren que fue como una especie de guía espiritual. Fue algo así como un padre espiritual. Un embajador de Dios en la tierra, porque él recibía palabra del Señor y daba la instrucción al pueblo de Israel, lo comunicaba. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 1, versículo 21, vemos que Moisés motivaba a Israel. Deuteronomio 1:21 dice Moisés, mira, el Señor tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como el Señor de tus padres, el Dios de tus padres te ha dicho, no temas ni desmayes. Aquí vemos a Moisés dando unas palabras de ánimo, unas palabras de aliento, diciéndole al pueblo, suban a tomar posesión de su herencia, créanle al Señor, sigan adelante. En el versículo 29 vemos que también otra característica de este hombre es que él les decía, no teman, no tengan miedo de ellos. En otras palabras, Moisés trataba de fortalecer la fe de ellos. Moisés les daba palabras para fortalecer la fe de ellos. Moisés no era alguien impositivo. ¿Sabe que el pueblo de Israel no quiso subir? Pero Moisés no se los impuso. Moisés tuvo paciencia. Moisés esperó. Moisés les dijo, primero les decía, suban a tomar posesión de su herencia, pero ellos no quisieron subir. Y después Moisés les dijo, ya no suban, porque ya Dios no está con ustedes. Y ellos quisieron subir. Mira cómo tenía paciencia Moisés para dirigir a este pueblo. Y el llamado que Dios le da a una persona es indispensable la paciencia para poder conducir al pueblo de Dios hacia la promesa que Dios tiene para su vida. ¿Alguien dice amén? Y mire que en cierta ocasión alguien cuestionó el liderazgo de Moisés. En cierta ocasión cuestionaron el liderazgo de Moisés. Vemos en el libro de Números, si usted va conmigo ahí en la palabra, el libro de Números, capítulo 12, encontramos en este capítulo que María o Miriam y Aarón, María era hermana mayor de Moisés. En cierta forma, si lo trasladáramos a la casa, María tenía más autoridad que Moisés en la casa, porque era su hermana mayor. Pero en los asuntos de Dios, Dios había llamado a Moisés a dirigir la nación, a dirigir el éxodo. Y vemos en Números capítulo 12, versículo 1, que María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado una mujer extranjera, y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado el Señor? ¿No ha hablado también por nosotros? Y dice la escritura que lo oyó el Señor. ¿Qué estaban haciendo ellos? María y Aarón estaban cuestionando la autoridad de Moisés. María y Aarón tenían dones espirituales. Sin embargo, ellos decían, ¿a poco no también ha hablado Dios por medio de nosotros? ¿Por qué solamente Moisés tiene que hablar? Ellos estaban peleando en cierta manera el llamado que Dios le había dado a Moisés. Ellos estaban peleando la autoridad que Dios le había dado a Moisés. Ellos decían, ¿por qué solamente Moisés le habla al pueblo? ¿Por qué solamente tenemos que hacer lo que Moisés dice? Y estaban entrando en asuntos de autoridad. Y fue entonces que Dios tuvo que intervenir.